Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestra séptima charla vía Zoom. En esta secuencia que estamos haciendo de charlas de tipo de medicina y de psicología en función de el bienestar psicológico y físico. Entonces, el día de hoy la doctora Lilian Arias nos va a hablar sobre la medicina ortomolecular. Nos va a hablar sobre en qué consiste, sus tratamientos, los beneficios y cómo sirve también para prevenir enfermedades crónicas y cáncer. Entonces les explico la dinámica. Lo primero que va a suceder es que la doctora nos va a hablar alrededor de 45 o 50 minutos. Va a dar su charla, vamos a dar un espacio breve al finalizar de preguntas. Luego les vamos a compartir una encuesta que les pedimos que por favor completen. Su opinión es muy importante para nosotros, para retroalimentar y para saber qué piensan o qué les pareció y en qué tendríamos que mejorar. Y finalmente vamos a hacer un sorteo de una consulta médica con la doctora y una ozonoterapia. En caso de que debido a la cuarentena o debido a que estén lejos de Santiago, la consulta médica se puede realizar a través de vía Zoom, o en caso de que se gane la ozonoterapia, pues se hace el canjeo por una consulta médica. Entonces, antes de darle la bienvenida a la doctora, quiero hablarles un poco de su currículum. Ella es médico cirujano general, especialista en medicina integrativa. Es magíster en oncología y fitoterapia china. Es magíster en acupuntura y moxibustión, en medicina tibetana y terapia neural avanzada. Es coordinadora del Diplomado de Medicina Bioreguladora de la Universidad Mayor, especialista en ozonoterapia con más de 14 años de experiencia. Es médico sintergético y especialista en nutrición y manejo de paciente oncológico con medicina ortomolecular y megadosis de vitamina C. Y es jefe de la unidad de medicina complementaria del Hospital de Carabineros. Entonces, vamos a darle la bienvenida a la doctora Lilian Arias, si está por ahí. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, se te escucha. Ya. Entonces, cuando, no sé si ya me están escuchando o me están viendo porque yo no me veo. El punto es que muy buenas noches a todos los que estoy viendo por acá, varios conocidos, a Fernando, a Gloria, a Felipe, a todos los conocidos. ¿A quién más veo por aquí? Porque no sé si me están escuchando. ¿Tú me confirmas si me escuchan? Sí, se te escucha. Ah, bueno. Ya. Uy, ¿qué pasó? Excelente, bueno. Le tengo que dar compartir pantalla aquí. ¿Tú me permites saber compartir pantalla? Ya, ahí te habilité. Les doy las gracias por acompañarme hoy. Espero que la conferencia o la charla o un poco, esto es como hablar de todo un poquito, pero es demasiado difícil poner un tema tan grande como es la nutrición en 40 minutos o en 50 minutos. Entonces espero que no sea muy tediosa, va a ser netamente superficial y un poco como para acercarlos a un estado de conciencia de cómo evitar dañarse y mejorar la alimentación inclusive y mejorar estados de salud que a veces parecen cotidianos o al revés, insuperables. Y si tenemos cómo manejarlos de una manera muchísimo más natural, muchísimo más amistosa. Ya.
Y por aquí estoy, pero el punto es que no sé si vamos a estar ahí. Ya voy a subir acá. Parece que voy a compartir pantalla ya. ¿Tú me dices? Porque no me veo. Y ahí estás empezando a compartir pantalla. Y entonces el tema que nos convoca hoy se llama medicina ortomolecular, cómo empezar a prevenir enfermedades crónicas y la más difícil un poco, el cáncer. Entonces espero un poco que todo les quede claro, que no les quede tan confuso todo lo que voy a decirles. Y lo más importante es que no lo vean como algo muy lejano, porque antes y todavía muchas personas de las que han venido a la consulta me dicen que el término ortomolecular como que no es tan conocido. Y siempre les digo que yo no hago nada nuevo, que todo esto está recontra súper, tiene una historia impresionante. La medicina ortomolecular y todo lo que vamos a hablar hoy es pura medicina ancestral, literalmente. Entonces, un poco lo que vamos a hacer es hablar de la historia de la medicina ortomolecular, la evolución de la misma, cómo nos estamos nutriendo hoy en día, cuál sería lo ideal, pero para lo ideal van a darse cuenta que tampoco es lo que dicen un poco los textos ni las revistas, sino hay que tener un ojo crítico, los requerimientos, que es lo mismo, y aquí tenemos que estar basados en los libros y en lo que dice la FDA, pero sin embargo hay cosas que no son tan así. La absorción intestinal, cómo se haría la medicina intravenosa, porque ya muchos de ustedes han pasado también por acá, y cómo prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. Entonces, sí, no pasa. A ver. No, Pacho. Se quedó pegado. Voy a tener que salir de la pantalla completa para ver si se desbloquea. Ahora sí. Cuando muchos vienen acá, yo les digo, más vale prevenir que curar. Y muchas veces esto lo dice uno, pero no lo ejecuta. Uno de los principios del país, 90 años antes de la era cristiana, era que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Cosa que siempre les digo y en lo que enfatizo es lo que desayunas, lo que almuerzas y lo que cenas, y que eso sea de la medicina que hoy estamos ejecutando. Realmente no es novedoso, ya que Hipócrates 300 o 200 años antes de Cristo ya tenía por lo menos 200 alimentos que él conocía que reconstituían el cuerpo humano y que él hacía acopio, o sea, usaba para recuperarse de dolencias y enfermedades de su tiempo, que quizás no eran tantas como las que hoy en día sí tenemos. Nosotros creemos que todo empezó con Hipócrates y resulta que no. Unos 1500 años antes de la era cristiana, los fenicios realmente eran conquistadores y conocidos por navegar en el Mediterráneo. Ellos fueron los primeros que hablaran del lavado colónico, del aseo en la alimentación, o sea, la higiene alimentaria, y de hecho, aquí esto es África, existe el padre de la oftalmología. Estos fenicios, 23 siglos antes de Cristo, ya tenían tantas recomendaciones nutricionales que fueron un poco las que siguió Hipócrates. O sea que no podemos decir que la medicina basada en la adecuada nutrición es algo nuevo. Es algo verdaderamente ancestral, solo que lo habíamos dejado de tener en cuenta. Linus Pauling, un médico norteamericano, empezó a hablar y realmente él ganó 2 premios Nobel en 1954 y en el 62. Él es químico, farmacéutico, y él habló de la naturaleza de los enlaces químicos. Por eso es que lo que tienen las manitas son modelos de estudios en química, y en el 62 por oponerse al desarrollo armamentístico. En el 68 él empieza a acuñar el término de medicina ortomolecular,
Él desarrolló muchos estudios y en una revista que en su momento se llamaba Science, escribe la palabra relacionada con las enfermedades psiquiátricas y empezó a hablar de que habían muchos nutrientes que podrían recuperar estas falencias psicológicas, mentales. Y en 1954, dado que él empieza a hablar de las vitaminas, empiezan a decir que no todo el mundo tenía las carencias. Ya para ese entonces, los de mis charlas saben que yo les hablo mucho de historia. En el 54 ya estaba creada la, lejos, 30 años, y la OMS, FDA, que eran los que regularizaban las drogas y alimentos. Entonces, se trató de buscar una respuesta y se habló de los errores congénitos del metabolismo y que esto estaba relacionado era con la parte genética y solamente decían que en aquellas personas se podría multiplicar 10 a 1000 veces los requerimientos nutricionales. Hoffman, un psiquiatra que trabajó de la mano con el doctor Linus Pauling, juntos empezaron a desarrollar cómo las vitaminas podrían, con su consumo diario, regular muchas enfermedades mentales. Hicieron mucha investigación y presentaron muchos estudios en el National Institute de Medicina, de Salud Médica Mental, y empezaron a determinar cómo las falencias de vitamina B, sobre todo, generaban salud más bien. Y empezaron a decir que existía un mínimo de requerimiento diario. Después, el doctor Linus Pauling ya hizo estudios más profundos donde decía que los enfermos mentales, los psicóticos, cuando se les administraba a vitamina B12, se recuperaban y empezaban a encontrar cordura. Y también asoció otras enfermedades a las deficiencias de vitamina C, vitamina B1, B6, el ácido fólico, la biotina. Él fue uno de los primeros investigadores que describió la pelagra, que es como deficiencia de la vitamina B3. En el 1956, ya se estableció y casi que se le colocó el sello de que muchas enfermedades, como las que voy a describir ahora, y me dicen cuál de ustedes no ha consultado a un médico por uno de los anteriores: ansiedad, depresión, cefalea, molestias gastrointestinales, náuseas, apatía, irritabilidad, insomnio, pérdida del apetito, debilidad muscular, confusión mental, fatiga, dermatitis, caída de cabello, eczemas, paranoia, una anemia de extraño origen, infecciones a repetición, infertilidad, que es el tema del momento, porque muchas mujeres hoy en día ya no tienen embarazos naturales, sino tienen que ir o acudir a recibir tratamiento para ser fértil. Taquicardias, eran asociadas estos síntomas a deficiencias de vitamina B y otras. Entonces, ya a finales del siglo XIX, empiezan a darse como norma los valores recomendados diarios. Sin embargo, esto no era tan claro porque también al tiempo empezó la industrialización de los alimentos, donde se empezaron a utilizar químicos, aditivos, preservantes o conservantes, edulcorantes, saborizantes como el glutamato monosódico, que es un adictivo y un estimulante de las papilas gustativas, la formalina, que es un derivado y produce ácido fórmico en algunos lácteos, agroquímicos, desmineralización de las, o sea, cuando los agricultores no tienen tanta conciencia o requieren justamente producir, las tierras también se desmineralizan y eso genera nutrientes con deficiencias. Y esto empezó a crear un cambio en la salud natural de los humanos. Sin embargo, para que no fuera tan raro, estamos hablando que esto se creó, ya se estaba hablando en el 50, pero en el 34, como le dije antes, ya se hablaba de que la anemia perniciosa se podía curar con hígado de res de vacuno, pero también las deficiencias de B12 prolongadas
en otras afecciones. Por eso le valió el premio Nobel a William Murphy y a George Whipple por haber hablado de la vitamina B12 en el 34. En el 48 fue que se declaró cómo era la B12, para que ustedes se den cuenta un poquito que primero se decía como que existe, como que no existe, y eso dependía de los mandos oficiales del momento, aceptar o no aceptar que algo estaba ocurriendo. Entonces, a él le dieron el premio Nobel en el 34, pero solo hasta el 48 realmente se descubrió que existían grandes deficiencias de vitamina B12. Muchas, la B1, la B2, la B3, el ácido pantoténico, que es la B5, la piridoxina, que es la B6, la biotina, producen síntomas como los que ustedes ven, que son los que les leí antes, debilidad, confusión, anemia. Y todos estos síntomas después fueron demostrados que tenían que ver también con los procesos metabólicos. Y entonces en nuestro cuerpo se dan procesos bioquímicos, somos seres bioquímicos por excelencia. Nosotros jugamos con los oligoelementos, las vitaminas, los minerales, todo lo que nos compone cada uno de los tejidos tiene que realizar un proceso mecánico. Imagínense un auto que tiene que fluirle la benzina, fluirle el adecuado aceite, tener agua suficiente, no tener ninguna pieza estancada para que pueda andar, pueda producir electricidad, genere energía y se desenvuelva, desempeñe. Nosotros también. Nosotros tenemos en cada una de nuestras células millones de mitocondrias. Las mitocondrias son como el pulmón, el generador de energía de cada una de esas células. Y resulta que cada una de esas células tiene muchas mitocondrias que son ávidas de ir a tomar vitaminas, pero las toma para diferentes causas. La energía no siempre es solo para producir tejido, también es para producir estados de equilibrio, defensa. Entonces, la asimilación de esos nutrientes va de la mucosa de ese intestino, cómo está la salud de ese hígado, o sea, la mecánica funcional de cada órgano, cómo está el movimiento de la sangre que acabas de absorber del estómago, del duodeno, del intestino grueso, que se reabsorbe. Y esa sangre pasa al vaso, y el vaso la filtra, y al filtrarla decide si va al hígado y luego pasa al resto de la circulación. Si esa sangre se entrega de forma adecuada. Y otra cosa más importante y que a veces no prestamos nada de atención, de hecho, para la asimilación de los nutrientes alterados, es la adecuada preparación de los alimentos, los estados emocionales en que nosotros comemos. La adecuada preparación, después les doy unos tips pequeñitos, pues les voy a dar unos, y los estados emocionales tienen que ver cómo yo voy masticando el día a día, y siempre les hablo cuando hay procesos patológicos del estómago, cómo tú vives el aquí y el ahora, cómo masticas la comida, y las contaminaciones cruzadas. Entonces se fueron dando cuenta que las alteraciones de envejecimiento eran alteraciones genéticas, entonces empezaron a asociarlo a alteraciones que se denominaron posteriormente acortamiento de los telómeros. Entonces hay una doctora que en el año 1984, recibe el premio Nobel, porque después de 20 años de estar estudiando el ADN, que es la molécula que les mostré antes, esta molécula preciosa, que es lo que conforma nuestro material genético, nuestro ADN es esto, es una cadena de secuencias de aminoácidos. Los aminoácidos los recibimos de lo que masticamos y absorbemos de forma adecuada. Entonces esta doctora logró sintetizar y demostrar que existía una enzima. Las enzimas son ayudadoras, es el que le da la mano a las vitaminas para que puedan entrar, le da la mano a los minerales para que puedan ser usados, ingresados a las células. Entonces, esta señora telomerasa, que es una enzima, es la encargada de reparar el ADN y favorecer que esto que se llama cromosoma, no sé, todos se pueden acordar alguna vez en la vida en biología, vieron
como una X, y por eso es que los hombres tienen XY y la mujer XX, pero en realidad todos tenemos 46 cromosomas. De esos cromosomas, todos tienen partes que son compuestas de material genético, hélices, cadena, y cuando el cromosoma se empieza a alterar en su composición de secuencia, empiezan a degenerarse, a disminuir sus procesos, y entonces están altísimamente asociados, y ahí están las enfermedades crónicas, a la hipertensión, a la diabetes, a la demencia, a la osteoporosis, a las miocardiopatías, enfermedades o trastornos del corazón, a las mitocondriopatías, que hoy en día están asociadas a alteraciones del tejido colágeno. Y ahí entra la dermatomiositis, una cantidad de nombres específicos que se le han dado a las enfermedades de acuerdo a los tejidos que afectan, o los órganos, o los procesos metabólicos alterados. Las enfermedades autoinmunes, las enfermedades coronarias y el cáncer. Entonces, volvemos a que de inmediato se buscaron razones y le denominaron errores innatos del metabolismo. Y es por eso que hoy en día aparecen tantas enfermedades raras y necesitan medicamentos que valen $1.000.000 cada semana por toda la vida. Y sí, pero no, porque hay muchas cosas que tienen que ver con los defectos genéticos en la absorción y en el proceso metabólico del uso de los nutrientes. Porque vuelvo y repito, a veces a los médicos se nos olvidó hablar de vida, se nos olvidó aprender los procesos que hoy en día están siguiendo los alimentos, la fruta, las verduras. Entonces, cuando esto se dijeron, bueno, son errores congénitos, dijo, ¿qué es lo que está alterado? La absorción, el transporte de las vitaminas o el oligoelemento. ¿Qué es lo que no se da? La conversión, porque las vitaminas tienen que ser activados. Algunos de los que me han preguntado alguna vez, yo siempre le digo que cuando tiene problemas de tiroides, no necesariamente es que la hormona tiroidea esté bajita, sino la hormona tiroidea está normal, pero se tiene que activar en el hígado. Muchas personas que tienen trastornos de las hormonas sexuales, les digo, no tienen problemas de las hormonas, el problema está en el hígado que no termina activando las hormonas. Entonces, en la conversión de las hormonas o activación de las vitaminas también se da parecido. Cuando se utiliza una vitamina, porque tampoco existe la mano que lo ayude, se llaman enzimas, y existen muchas vitaminas que funcionan como coenzimas, o sea, ayudadoras de los procesos metabólicos. O cuando están alteradas las enzimas. Entonces aquí viene un poco a colación cuando nos contaron que teníamos insulinoresistencia, y a todo el mundo le dicen tienes insulinoresistencia, y le dijeron que era que su insulina no funcionaba. Entonces yo les digo cuando vienen acá, sí, pero no, porque resulta que no es que su insulina no funcione, es que lo que usted se come no lo identifica su insulina, o sea, su cuerpo solamente está siguiendo los patrones genéticos que tiene, y que lo que usted come es totalmente adulterado, y por ende donde les digo que todo lo que es light, todo lo que parezca dulce, que activa las papilas gustativas, no necesariamente son azúcar que el cuerpo logra sintetizar y lograr utilizar de forma adecuada. ¿Cuántos de los que son diabéticos me preguntan, ¿y qué hago si dejo los endulzantes? Le digo, evítelo, pero con una pizca de miel pura se va a hacer menos daño que tomando endulzantes. Entonces, hablando de la primera de las fallas o errores a los cuales se le atribuyeron la mala absorción, se empezó a hablar del sistema gastrointestinal, y también se empezó a ver cómo tenía gran relación con el sistema inmunológico, y por eso era que estaba tan relacionado con infecciones respiratorias a repetición, infecciones de la piel a repetición, infecciones urinarias a repetición. Entonces, nos damos cuenta que si existen infecciones en la vía oral, en la boca, la masticación es alterada, que si existen alteraciones en la secreción de jugos gástricos, la dilución de esos alimentos, el que se conviertan en juguito, en agüita, va a ser difícil. El proceso metabólico de activación a nivel hepático,
los procesos normales de reabsorción a nivel intestinal, porque más adelante van a ver que el cuerpo reabsorbe los nutrientes de acuerdo a lo que él necesite. Entonces, en el intestino, sobre todo, se lograron empezar a aislar o a darse cuenta que teníamos bacterias y teníamos lactobacilos y teníamos unos gérmenes vivos que vivían simbióticamente con nosotros. O sea, ellos nos aportan cosas y nosotros los mantenemos. Cada evacuación de nuestro cuerpo, el 60% son bacterias, pero de esas bacterias que se llaman algunas saprofíticas, esas bacterias, si están en la flora bacteriana intestinal en porciones y proporciones adecuadas, no debe hacer daño. Sin embargo, cuando se sube una y las otras se bajan por antibióticos, por 20.000 razones, el cuerpo empieza a alterarse. En 1905, un doctor ruso, Grigoriev Stamen, logró descubrir esa convivencia simbiótica. Imagínate que desde el 905 ya sabían que las bacterias, necesitábamos de las bacterias, y se aisló el Lactobacillus bulgari. Este lactobacillus se llama así porque se describe que es un bacilo, es como un honguito que se da en Bulgaria, se descubrió en Bulgaria, por eso se le puso ese nombre. Pero era importante porque de él se lo colocaban a los lácteos y se generaba un yogur específico, y esas levaduras y esos lactobacilos regularizaban el pH intestinal, haciendo que se desinflamaran las mucosas. Es tanto así que este estudio continúa y cada vez más se están poniendo de moda los reguladores de la flora bacteriana, que hace unos años, no tantos, como unos 10 años, una doctora logró aislar, Rachel Caspi, en una revista demostró un estudio que había realizado donde habían bacterias que vivían, se llama Corynebacterium, parecido al coronavirus, y él vivía de forma normal y natural en las conjuntivas oculares. Y entonces estas bacterias, cuando con la lágrima y cuando llegaba a un cuadro viral, iniciaba un proceso de respuesta para iniciar, despertar o generar una alarma para que generan el sistema inmune y lograra iniciar una defensa. Otros lactobacilos como Reuteria y glutamina empezaron a darse cuenta que lograban estabilizar mejor las evacuaciones, la kombucha, que algunos de ustedes lo conocen, el tentado, y empezaron a encontrar absorción adecuada o inadecuada. También tenía que ver con la flora que les acabo de decir, también cómo preparábamos los alimentos, no se cocine nada. Y en otro tiempo se dio la moda que todo tenía que ser súper cocido, o sea, muy cocido, muy cocinado. Moda de que todo se podía cocinar en el microondas o que todo se podía calentar en el microondas. Y resulta que todos los alimentos, frutas, verduras, cárnicos, todos los procesados, todo lo que sea comida natural, no procesada, perdón, tenía temperaturas específicas para conservar sus cualidades nutritivas. Entonces las carnes tienen un punto de cocción en el cual logran desaparecer los gérmenes, en el caso de la bacteria botulínica o la bacteria, varias bacterias cárnicos, es de 65 grados. Las frutas no más de 50 grados, porque ahí se van a desnaturalizar las vitaminas y los productos nutritivos que tenga. Y los alimentos, cuando no mueren algunas de estas bacterias, cuando nosotros no respetamos estos puntos de cocción, estas bacterias empiezan a adulterar el alimento, y esto hace que realmente nos caiga mal, por muy inocente o sano que aparentemente sea. Entonces, cuando hablamos de estas contaminaciones bacterianas, es cuando en el refrigerador, por ejemplo, guardamos la carne o al contrario, se congela y se descongela varias veces, o al contrario, nosotros ponemos
en el microondas cosas que realmente para calentarlos, mientras después lo cocemos, decimos solo para descongelarlo, ya lo desnaturalizó, porque ese golpeteo que hace el microondas, ese golpeteo es sobre todas las moléculas de agua que tenga ese alimento. Y al golpetear eso, empieza la posición espacial, se adultera, se altera. Ya no quedan amarraditos así nomás, sino van a quedar en sobreposición, en posiciones alteradas, donde realmente las enzimas, que eran las que les daban la manita, si se acuerdan que les dije, ya no los reconocen y por ende es como comer plástico, porque ya no lo vas a poder usar nutritivamente. Y lo contrario, posteriormente van a ser factores de inflamación o de formar quistes o colecciones o crecimientos, o sea, masitas. Entonces estos alimentos, cuando no se respetan las temperaturas adecuadas o los procesos de congelamiento o los procesos de transporte, vitamina E, ya. Entonces voy a continuar porque la D, entonces la E también la pasamos y hablamos de que la vitamina A influye en el crecimiento de las células y que favorece que se diferencien las células. El complejo B juega papeles en la división y reparación del ADN y que la vitamina C capacita a las células para convertirse en células especializadas, las células madre, y de esa manera producir energía. Entonces, no sé por qué apareció aquí, en la lecitina, que la lecitina de alguna manera es un cofactor, un retinoide, y va a estar en los frutos secos y que tiene que ver con la reparación. No sé si están viendo la imagen ahora. Hay una imagen, sí. No escucho nada. Hola. Sí, se ve la imagen. Ahora no. Sí, se ve. Volvió. Entonces, Sí. Sí, se ve la imagen, pero no se escucha. Perfecto, gracias. Perfecto. Entonces, lo que ustedes están viendo es membrana celular. Esa imagen, palitos, se llaman glicoproteínas y glicerofosfolípidos. Su nombre glicero es de grasita y fosfolípidos es porque son formaciones a través de cadenas energéticas. O sea, para formar esa membrana celular se juntaron, lo que están viendo acá, proteínas y glicerol, que son las glicoproteínas. Entonces, cuando nosotros comemos grasas saturadas y empieza la reparación a darse con proteínas alteradas, no las verdaderas, con grasas saturadas, no las que pueden permitir enlaces, estas membranas celulares ya no van a ser flexibles, permeables a los nutrientes e impermeables a otras cosas. Entonces, cuando esto ocurre, el sistema empieza a ir coleccionando fallas, deficiencias que las va a facturar cuando ya no pueda repararse más. Y generalmente lo vemos cuando tenemos 50 años para arriba y todo el mundo habla de secuela. Y sí, pero no, porque no se trata de que se fue la juventud, sino se trata de que el cuerpo ya no tiene las funciones de absorción, reparación o de función que tenían antes de. Entonces, los carotenoides, en este caso los flavonoides, estamos hablando de vitaminas, de los diferentes nutrientes, van a enlazar ese ADN. La cisteína es otro aminoácido no esencial que el sistema va paulatinamente requiriendo para generar procesos de detoxificación. Oligoelementos como el cromo, el selenio y el zinc trabajan para suprimir procesos de estrés o de generación. Entonces, estos nutrientes
van a alterarse si no existen. Y si en este caso ahí se ve en la figura como un puntito verde, y ese puntito verde es el que tiene que ver cómo se enlazan y cómo va a funcionar ese zinc para ser cofactor en el sistema inmunológico. Otros oligoelementos como el magnesio, cuando ahí lo ven de diferentes marcas, están diferentes nutrientes que están ahí, los pistachos, las bananas, el chocolate amargo. Esos nutrientes, el magnesio es un oligoelemento que entra y sale de la célula funcionando, dándole la mano a las otras vitaminas, a los minerales, para que las células cumplan su función. La B1, que se encuentra en el germen de trigo, en las semillas de girasol, en los pistachos también, va a cumplir factores como lo que ya hablábamos en la parte neurológica. La riboflavina, como su nombre lo dice, viene con un poco del ácido desoxirribonucleico, tiene función impresionante en la reparación del ADN y está en esos alimentos que ven ahí abajo. La B3, la niacinamida también se llama, es muy importante en la regulación de las grasas, inclusive del hígado graso, por eso dice que mejora mucho la circulación y junto con la lecitina favorecen la reparación de esas estructuras que le mostraba. Esto es un poco el sistema digestivo, espero que lo estén viendo, si lo alcanzan a ver, y lo que se ve ahí es el estómago, y esa figurita azul que se está viendo ahí le denomina factor intrínseco. ¿Qué es el factor intrínseco? El factor intrínseco es una partecita, así como lo ven, así como una figurita que se enlaza con otra, que requiere la B12 para poder continuar su camino hacia el intestino y poder ser usada. Por eso muchas veces ustedes me dicen, ¿por qué no me da vitamina B si aparece que me falta? Y les digo, porque no la absorbes teniendo el estómago como lo tienes. O no lo absorbes porque en el duodeno no se está absorbiendo. Porque si hay inflamación de las mucosas, esa inflamación de las mucosas que se denota en esta figurita, las vellosidades de ese intestino no logran ingresar la vitamina B porque este factor intrínseco no existe. Entonces, para tristeza de muchos de los que me están escuchando, este señor se desaparece cada vez que toman bomba de protones, inhibidores de la bomba de protones. ¿Quiénes son esos? Ranitidina, lansoprazol, omeprazol, mesoprazol, todos los primos del omeprazol. Se llaman inhibidores de la bomba de protones. Este señor desaparece, el inhibidor de la bomba de protones, desaparece los factores intrínsecos de su estómago que se secretan. Las personas que les hicieron gastrectomía parcial, las famosas mangas gástricas, les recortaron, se llama la parte antral, a ver si esto señala, a ver si me deja señalar, ahí. Esta parte superior del estómago es donde se genera el factor intrínseco. Y cuando les hacen gastrectomía o manga gástrica, ¿qué le hacen? Les pegan el corte aquí donde están viendo así. Y eso hace que ya no tengan la producción de factor intrínseco, por ende no van a tener B12 activada, por ende no les va a servir para reparar tejidos y para el sistema nervioso. Entonces están viendo que la parte de la salud del intestino tiene demasiado que ver con el resto del cuerpo y entonces tiene que ver con la parte metabólica del hígado para que reciba bien los nutrientes, para que tenga adecuada excreción de toxinas, para que tenga adecuada asimilación de vitamina B. Y cuando no se están dando eso, porque no hay flora bacteriana adecuada, porque no existe una adecuada alimentación o un adecuado proceso en la manipulación de esos alimentos, vamos a tener enfermedades como la fibromialgia. Y resulta que la fibromialgia no es más que unos defectos gigantescos de los procesos nutricionales, donde en cualquiera de los 4 que les mencioné antes, donde y manifestados con ansiedad, con estrés, con cefalea, con insomnio, con 20,000 otros factores, y es puras deficiencias nutricionales
e inflamación de la pared abdominal, del intestino, de todo el sistema digestivo. Muchas veces les digo es que usted está inflamada desde la punta de la nariz hasta la colita y resulta que eso tiene que ver con la dificultad que va a tener el cuerpo para reabsorber nutrientes. Entonces, una de las grandes heridas en el proceso evolutivo del cuerpo humano y de la evolución fue la vitamina C. Y por eso esa es la que más coloco, porque realmente los seres humanos no producimos vitamina C. La necesitamos, somos dependientes. Las otras se pueden activar dentro del sistema digestivo. Las deficiencias se notan, pero igual el impacto no es tan grande. En la vitamina C, que es una de las grandes vitaminas de las que vamos a hablar hoy bastante rato, ella se describió y la revista Nature en 1957 logró demostrar que el cuerpo no la produce y por ende tiene requerimientos muy altos. Un doctor dijo en el 57, que los requerimientos eran no más de 400 miligramos al día de vitamina C, pero justamente como nosotros no la reactivamos y la requerimos demasiado, la necesitamos muchísimo más que eso, porque resulta que la vitamina C se utiliza en más de 2.500 procesos cada segundo, milisegundo, en cada mitocondria. O sea, cuántas veces si tenemos millones y millones y millones y millones de mitocondrias, cuántas veces utilizamos la vitamina C o el ácido ascórbico. Y resulta que muchas de las infecciones se evidenció que eran por deficiencias subclínicas, y aquí venimos a usar esa palabra, subclínicas. Entonces, otra de las grandes heridas de la nutrición, de la manipulación o industrialización de los alimentos es la vitamina C, porque entonces hasta ahora se está evidenciando, y si ven esos estudios que les estoy colocando ahí, 2018, habla que solo hasta ahí se logró evidenciar que la vitamina C tenía en diferentes culturas requerimientos para mejorar la diferenciación celular en la actividad de la citoprotectora y contra los radicales libres en la matriz extracelular. Se evidenció que los leucocitos intentan consumir vitamina C porque es la benzina del leucocito. O sea, el sistema inmunológico depende a grandísimas dosis de vitamina C. También se demostró que el cerebro, que algunos tejidos tenían diferentes concentraciones de vitamina C. Es tanto así que en la glándula hipófisis, en las glándulas adrenales y en los leucocitos, los requerimientos diarios son de 1 gramo cada uno de esos tejidos, a diferencia de lo que dijeron antes un doctor que en el 57 que los requerimientos no eran mayores. Cada uno de esos órganos, si tienes una adecuada absorción de nutrientes y si tienes una adecuada ingesta de alimentos que provean vitamina C, cada uno de ellos requeriría todos los días estar comiendo mínimo 1 gramo cada 6 horas para que pueda suplir todos los tejidos. El punto es que nuestro sistema digestivo no lo absorbe así. Entonces se demostró que tenía que ver con las barreras epiteliales para el sistema inmunológico, con los neutrófilos, la especialización. Si se acuerdan, al principio les dije que ayudaba a la diferenciación y especialización de la célula madre en célula especializada. Uno de los grandes protagonistas en estos días y que muchísimos quizá han escuchado mencionar son los macrófagos. Y los macrófagos son los que se comen las células que están a punto de morirse, o sea, las que no se mueren de forma natural porque están llenas de nutrientes plástico. O sea, esas células, si no se mueren, van a empezar a ser células cancerígenas. Y resulta que la vitamina C le ayuda al macrófago a diferenciarse, a ser el macrófago para que pueda empezar a hacer su tarea, que es favorecer la apoptosis de las células que van a comerse, las células que ya están envejecidas, no están haciendo su tarea y están haciendo daño en los tejidos. Otro de lo que vamos a hablar hoy, o lo que estamos hablando, es cómo se puede administrar vía intravenosa. En este centro, y muchos de ustedes ya probaron, que cuando se colocan las megadosis de vitamina C intravenosas,
que generalmente lo hago en pacientes demasiado deficientes o demasiado enfermos, inflamados, que no logran reparar su sistema digestivo, intravenosa. ¿Por qué les pongo a los pacientes que tienen patologías cancerígenas mucha vitamina C? Porque es la mejor manera de que él empiece a reparar esas células, a tratar de encerrar las lesiones, porque eso es lo que se demostró, que en las grandes concentraciones, de acuerdo a donde existía mucha vitamina C, el cuerpo lograba recuperar sus funciones. Esta suplementación intravenosa era óptima para la salud, que cuando solo se recibía 1.5 gramos, como les dije previamente, al día o 1 gramo, tú absorbes 187 milimoles, o sea, no alcanzas a absorber 200 miligramos. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para que tú lo vayas comiendo en comida natural, no procesada. Se realizó el seguimiento a más de 85.557 pacientes, en los cuales se evidenció que ellos no iban a desarrollar alteraciones secundarias a que se les coloque vitamina C. Se demostró que tenía que ver con el proceso o la síntesis del colágeno. El tejido colágeno es la figura que están viendo. Esa figura que tiene como una mallita, siempre les dibujo una mallita en toda la dimensión, en tercera dimensión, en cuarta dimensión, porque en esa mallita es donde pasan los nutrientes, es donde la célula recibe información, es donde se conectan y las células logran drenar. Pero esa síntesis de colágeno se da gracias a la vitamina C, o sea, ella sirve para pavimentar las calles, para que el cuerpo drene, se desinflame. También sirve para formar tendones, ligamentos y huesos, y por eso es tan importante en los procesos de calcificación cuando hay osteopenia o fracturas. También tiene que ver como neurotransmisor en la formación de norepinefrina, porque si les dije antes, a nivel de las glándulas suprarrenales son de las que más gastan vitamina C. Entonces, como dijo un sabio, la parte termodinámica divide los sistemas en dos, uno que tiene equilibrio y otro que se aleja del equilibrio. El cuerpo, cuando está funcionando de forma adecuada, es capaz de encontrar el equilibrio si yo le pongo lo que él necesita. Y las megadosis de vitamina C van a ayudar a que el cuerpo empiece a sintetizar elementos naturales como la carnitina para transportar grasa, que va a ser lo que le va a dar energía. La mitocondria lo va a lograr metabolizar, procesar para producir energía. ¿Cómo? Con la vitamina C. La suplementación diaria generalmente protege de que no nos hagan mal el exceso de carbohidratos, el exceso de radicales libres que hoy en día estamos consumiendo. Entonces el envejecimiento va a depender de estos factores de oxidación detenidos cuando yo los mantengo y no logro eliminarlos. El metabolismo del colesterol, los ácidos biliares también tienen que ver con la absorción y el uso y la colocación de vitamina C intravenosa. También tiene que ver está demostrado que no tiene que ver con la formación de cálculos. Y también se mostró que como antioxidante ayudaba a mejorar la función de los ácidos nucleicos para evitar la oxidación del ADN y de otras vitaminas como la A, la E, la tiamina, el ácido fólico, el ácido pantoténico. Inhibía los procesos de inflamación vascular. Cuando alguien tiene vasculitis, que es inflamación de las venas en cualquier parte, puede ser una flebitis en los miembros inferiores, una flebitis en los miembros superiores. Ella va a ayudar porque va a nivel sérico, va a ir de una vez a la sangre a iniciar procesos de oxigenación y reparación en procesos del endotelio vascular, porque son los que van a generar inflamación crónica a futuro e infecciones como el Helicobacter pylori. Generalmente cuando hay enfermedades inflamatorias, el cuerpo empieza a perder la capacidad de desinflamarse, y eso fue demostrado en este estudio que se ve ahí un poco borroso, pero son estudios de las revistas más importantes en medicina del 2006, 2008, 2007, que evidenciaron con estudios con personas que las respuestas fueron diferentes en la administración intravenosa.
Entonces la disfunción del endotelio, la inflamación, si yo la disminuyo, el paciente va a favorecer formar colágeno y por ende va a favorecer mejorar las membranas celulares y va a mejorar la respuesta de todo el sistema inmunológico. Se demostró que los pacientes que iban a cirugía, posterior a la cirugía por estrés, por el frío, por la pérdida de sangre, por lo que hubiese sido, bajaban en un 42% los niveles de vitamina C intraleucocitaria, o sea, dentro del leucocito se puede medir la concentración de vitamina C. Sin embargo, eso es un estudio que es demasiado costoso y se hace en Estados Unidos. No sé, acá de pronto en alguna clínica ya pueden estarlo haciendo, pero acá nunca lo he pedido. Entonces, aquí hay productos que son fuentes orales de vitamina C. Y acá está lo que yo les decía en un momento. Los requerimientos o las dosis recomendadas no son básicamente las que aparecen en los textos, porque algunas de esas dosis se tienen que multiplicar por 10 y otras por 1000, porque los requerimientos fueron bajados, no considerando los procesos industriales de los nutrientes que hoy en día recibimos. Entonces, cuando hablábamos de que el cuerpo humano tenía la capacidad de reconocer los nutrientes, hablábamos de la microbiota intestinal y ellos generan señales. Y así, si yo tengo inflamada la punta de la lengua, el cuerpo se va a informar que el resto está inflamado. Si tengo alteración en la flora bacteriana, el cuerpo se va a informar que el colon está inflamado, por ende puede hacer una inflamación del pulmón. Entonces, en la medida que yo tengo un tejido mucoso que es idéntico en su forma genética conectado con la mucosa de otro órgano, los dos se van a inflamar. Y eso explicaría por qué la gente que tiene estreñimiento o alteración del colon con frecuencia tiene infecciones urinarias a repetición. La nutrigenómica es la interacción de los alimentos con los nutrientes y cómo ellos forman o envían señales. Y justamente esto es lo que le estaba diciendo de la transcripción. Los PPAR, que son unas de las receptores más importantes que están en la lengua, son los que le informan al cuerpo, oye, ¿viene comida sana o viene comida que te inflama? Y de una vez el cuerpo inicia un proceso de respuesta antes de que tú termines de comer. Y estas señales fueron demostradas científicamente porque el cuerpo tiene sensores por todas partes, en las mucosas de la boca, en las mucosas del intestino, y eso genera respuestas de acidificación. Entonces, con productos como los que estamos viendo, muchas veces nosotros desayunamos eso o creemos que ese es el mejor desayuno, pero si esas frutas fueron adulteradas, radiadas, el cuerpo no las va a poder desdoblar y él va a recibirlas entendiendo que van a ser nutritivas, pero con eso va a formar material genético porque están expuestos a radiación. También cuando utilizamos mucho los materiales electromagnéticos, se alteran nuestros comportamientos intestinales y el comportamiento de las moléculas. Somos moléculas caminando, somos compuestos de todos los minerales, de todos los oligoelementos, de todas las vitaminas. Y entonces eso también va a alterar electromagnéticamente el comportamiento de los leucocitos, del glóbulo rojo, de las células, de las vitaminas. Entonces, ¿cómo evitar no tener enfermedades crónicas? Evitando las comidas que sean ultraprocesadas, que sean ultra conservadas, que ya no están frescas, que tienen muchos aditivos. Eso va a evitar que tengamos inflamación, enfermedades crónicas o cáncer, porque todo proceso de respuesta inflamatoria primero fue una mínima inflamación. Con el tiempo el cuerpo se adaptó y se volvió una inflamación crónica. Mínimamente crónica, no vas todavía al médico. Ahí la gente no va al médico todavía. Posteriormente se volvió una inflamación crónica evidente que te llevó a consultar a un médico, pero ya hay cambios anatómicos. ¿Vieron cómo se formaban con millones y millones de partecitas las células? Imagínate para que ya tengas alteración
y en una imagen, en una radiografía. Después se da el inicio del proceso donde ya no se diferencian las células. Y después se va a dar el proceso de degeneración, donde ya las células no van a tener su actividad normal. Y a ver, ¿me están escuchando? Sí, se te escucha. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, que el cáncer ya es una desdiferenciación celular que se degeneró. O sea, las células ya no tienen su forma natural, sino están amorfas, se llama. Esa amorfa va a empezar a generar disrupción en todos los tejidos que tenga alrededor. Y por eso es que los cánceres son invasivos, agarran otras estructuras que estuvieran al lado, o si se contaminan por vía sanguínea, se van a otros órganos. Y esas redes, los órganos tienen redes de contigüidad, o sea, se quedan juntos, o se ayudan, o se enferman juntos. Y por eso es que si nosotros logramos estimular los procesos normales, naturales que tiene el cuerpo, de autorregulación, los sistemas van a empezar a producir salud de una forma natural. La mitocondria se origina, toda la información del ADN. En la mitocondria se origina la información energética. Por eso es que hay gente que un día tiene mucha energía y otro día no tiene tanta energía. Y eso no es casual, eso tiene que ver con lo que comiste, con lo que tomaste de líquido, con la emocionalidad, porque aquí entonces se empieza a jugar importantes procesos, lo que comes y cómo lo comes. Estos procesos de regulación que van a generar la expresión de los genes normales buenos, van a modular los procesos de oxidorreducción, porque somos seres bioquímicos, y van a participar en la atracción de moléculas que van a poder servirles. O sea, ellos van a pedir, como cuando tú tienes antojos, es porque el cuerpo te está pidiendo. Ellas, las moléculas, también tienen procesos de atracción de sustratos específicos. Van a empezar a controlar los procesos normales de la activación de las hormonas. Van a hacer parte de los centros enzimáticos y van a favorecer que el cuerpo se regule, que cumpla las funciones normales de función. Entonces volvemos al ejemplo más claro, la fibromialgia, es la inflamación más específica que hay, donde existe una alteración de los neurotransmisores en la señalización, una alteración en la activación de la serotonina. La serotonina se activa o se produce a partir de una molécula que se llama 5-HTP, 5-hidroxitriptofano. Y esa serotonina, ese 5-HTP, se activa en el hígado. Y si tengo un hígado cansado, no voy a tener serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces muchas veces te dicen, es que estás deprimido y por eso te duele todo. No, es al revés, te dolía todo y te deprimiste, pero todo empezó por el hígado. Entonces eso va a hacer que el dolor sea muy alto. Y generalmente volvemos a cómo empezamos la charla. Es una deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico, de vitamina D. Si yo le doy al cuerpo lo que él necesita, los suplementos de forma adecuada, voy a ir paulatinamente mejorando esos dolores crónicos. Y por eso es que muchas veces cuando vienen a mi consulta, lo primero que le hago énfasis es, si usted me ayuda, yo lo ayudo. Su nutrición es bien importante. Entonces, un sistema nutricional sano, de pensamiento sano, de conciencia, va a generar salud y va a mejorar muchísimo su sistema inmune, su sistema de respuesta va a ser el adecuado ante una infección o ante una agresión emocional o ante un cambio de temperatura externo. Es increíble cómo tiene que ver con todo. Y entonces, aquí viene algo importante. Cuando yo tengo alteración emocional, increíblemente la microbiota va a alterarse. O al revés, si tengo una flora bacteriana adulterada, puedo tener depresión porque no estoy generando el 5-HTP que les mencionaba antes,
porque resulta que los lactobacilos tienen que ver con la activación de estos aminoácidos que ven aquí abajito, glutamina y serina, tienen que ver con la pared del intestino para la absorción de nutrientes. ¿Cómo les parece? O sea que mi sistema inmune tiene que ver con mi sistema emocional. Entonces, al final de todo esto, podríamos decir que no solo de pan vive el hombre. Yo tengo que comer sanito, tengo que tratar de llevarme a la boca cosas que me nutran, pero las emociones también me nutren. Entonces ahora les voy a explicar este cuadrito, pero como se ha perdido la señal tanto, ya no les voy a hacer la broma. La broma era que les iba a decir todo este cuadro, pero está muy largo. Y entonces mejor entender que por venas se pueden colocar miles de nutrientes, miles, pero lo más importante es entender la coherencia del cuerpo, de la flora bacteriana, de mi sistema inmunológico y de mi sistema emocional. Y les digo lo mismo que siempre les digo, si ustedes me dan la mano, yo los ayudo, pero el que camina es usted, yo los acompaño. Un abrazo, espero que me estén viendo, no sé cuántos quedaron después de la disrupción, si quedaron muchos o no, porque no me veo, no sé. Geraldine. Sí, ya está perfecto. No, Bueno, igual se mantuvieron todos, los mismos que iniciaron se mantuvieron, así que muchísimas gracias. muchas gracias, no, qué bueno. Estuvo muy bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Cómo les pareció? Muy bien. Interesante, pero nos deja ahí complicado, ¿Por qué? porque voy a tener que dejar de comer muchas cosas. Bueno, vaya. Vamos a mirar las preguntas que están haciendo en el chat. Por acá alguien había empezado diciendo, Teresa dice, doctora, ¿sirve suplementarse con vitamina C vía oral? Vitamina C efervescente, por ejemplo. Eso me faltó, gracias por decirlo, Teresa. Resulta que la vitamina C no se debe dar con dulce, con azúcar, porque de inmediato se bloquea y se pierde, porque así como la mayoría de las vitaminas sacan toxinas, ella se adhiere al azúcar y lo va a perder. Todo se va para el caño. Entonces, la vitamina C no debe, y si comen fruta, tiene que ser con la fibra para que la fibra sea la que se quede con la glucosa, que después vas a convertir en energía, pero en ese instante no te va a robar la vitamina C. Perfecto. Oh, y ahora sí me veo. Más? Ya. Por aquí. Ahí está. Anita Palma, ya le respondieron la pregunta. Dice NF Sectora, muchas gracias por información de ver charla por el canal de YouTube. Sirve la suplementación con 800 de vitamina D diaria. No tomo sol, vivo en el sur y tengo niveles de vitamina D normales según yo, gracias a la alimentación. Hermosa, hay un examen que se llama 0H, o sea, hidroxi 25, tocoferol, o sea, vitamina D3. Se hace en sangre y se mira. Como les dije, los puntos de referencia para las vitaminas no son tan reales. Eso significa que los exámenes tampoco. Muchas de las personas que han venido acá me preguntan de las hormonas, hacerse examen de hormonas. Le digo, sí, pero eso solamente es como un perfil porque es muy grosero, muy grueso el espacio entre persona y persona. Con la vitamina D, si te sale en 19, estás recontra hiper mega baja. Si te sale en 25, no estás tan baja. Los parámetros de referencia es que estén por encima de 25. Pero si están en 25, créeme que te falta. Debería estar en 40. Entonces, ¿qué hay que hacer? Suplementarla.
Una de las menos malas es la que es gotitas sublinguales. ¿Por qué es menos mala? Porque la puedes absorber mucho mejor y de inmediato va a ir al sistema circulatorio central. Sublingual, como que viene como un aceitito de oliva. Bien. Jimena Paz pregunta, doctora, ¿tomo el omeprazol? ¿Debería dejarlo ya? O sea, es importante entender. ¿Quién es Jimena Paz? Me dijiste Jimena, ¿no? Jimena Paz, sí. Ya. Es urgente porque ya les mostré, no sé si, porque ahí estaba perdida, no sé si estaban viendo la pantalla del factor intrínseco. Y si vieron el factor intrínseco, les dije que se moría de inmediato. Entonces, si no hay factor intrínseco, no hay B12, no hay ninguna de las B, de hecho. Entonces, obvio que sí, solo que tiene que tener como un colchoncito de cosas naturales y aprender a ver por qué te da tanta acidez, por qué te da tanto malestar cuando comes. Y a veces el reflujo gastroesofágico o la acidez es porque no me como algo con lo que convivo, o al revés, porque no expreso algo que no me puedo comer, no pasa para abajo. Y otra puede ser que el tipo de alimentos se fermentan en el abdomen porque uno produce algo que se llama ácido clorhídrico y es tan ácido y fuerte como el ácido de las baterías. Y ese ácido clorhídrico muchas veces quema la mucosa del estómago porque no tienes un factor protector que es ese mismo moco. En el moco del estómago es 3000 veces mucho más denso y grueso que el de la saliva. Ese moco te protege, pero por alguna razón no lo tienes. Toca mirar si es porque tienes exceso de flora bacteriana en el colon, alterada, más putrefactiva que fermentativa. Si tienes alteración en la flora bacteriana del intestino delgado, que es más acidificante, y reflujo también tiene que ver con eso. O son 20.000 razones, pero sí hay que dejar el omeprazol, ya. Bien, alguien pregunta, Claudia, ¿cómo se debe tomar el suplemento de omega 3? Depende de lo que tengas. Muchas veces puede tomarse 2 cada 8 horas. Puedes tomarte hasta 8 gramos. Algunos frascos el que yo mando, que prefiero porque menos molesto al estómago, absorbible, más fácil, se pueden tomar, dice 800 de DHA y EPA. Y resulta que uno puede tomar 8.000 gramos, 8.000 gramos, 8 gramos, 8.000 miligramos, 8 gramos. Eso significa que debería tomarse casi 10 tabletas de las que yo le mando. Listo. Scarlett dice, hola doctora, muy buenas tardes, Scarlett. Bien, ya vamos a finalizar con una última pregunta. Scarlett pregunta, doctora, para obtener el yodo en la dieta es fiable el cochayuyo y la vitamina C puede ir con stevia. Yo tomo una en polvo que viene con stevia pura. Hay dos cosas para analizar si algo es bueno o malo. Primero, cómo te sientes. Y segundo, si usted sabe que es de origen natural, bueno, y se siente mejor, le está cayendo bien. La espirulina es excelente para proveer todas las vitaminas B. ¿Cuál era la pregunta? Me preguntó por que si podía tomar que el cochayuyo para la vitamina, el yodo. Lávelo bien y tiene algo de metales pesados, pero es menos malo que otras cosas y es bueno. No se requiere receta para comprar la vitamina D. Ya, perfecto. Entonces les damos las gracias a todos por esperarnos hasta el final y ahora vamos a hacer el sorteo de la consulta médica y de una ozonoterapia.